La historia de los dioses en el Olimpo es fascinante y está llena de aventuras, tragedias, traiciones y amores. En la mitología griega, el Olimpo es la morada sagrada de los dioses principales, una montaña majestuosa y elevada que simboliza la gloria y el poder. Estos dioses, conocidos como los 12 olímpicos, son los principales gobernantes del cosmos en la mitología griega. Cada uno de ellos tiene sus propias características, habilidades y mitos asociados. Los 12 dioses olímpicos. Zeus es el dios principal del panteón griego, conocido como el padre de los dioses y los hombres, y el regente supremo del Olimpo. Su poder es legendario y su figura imponente domina la mitología griega, no solo por su fuerza, sino también por su inteligencia y astucia. A continuación, te cuento una historia detallada sobre sus orígenes, sus batallas, sus romances y su influencia en el mundo mortal y divino. Nacimiento y ascenso al poder. Zeus era el hijo menor de los titanes Cronos y Rea. Según la profecía, uno de los hijos de Cronos lo destronaría, de la misma manera en que él había destronado a su propio padre, Urano. Para evitar que se cumpliera, Cronos comenzó a devorar a cada uno de sus hijos al nacer, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Sin embargo, cuando nació Zeus, Rea ideó un plan para salvarlo. Ocultó al niño en una cueva en la isla de Creta y le dio a Cronos una piedra envuelta en mantas, que él devoró creyendo que era su hijo. Zeus creció en secreto, alimentado y protegido por la ninfa Maltea y el dios Cabra Pan, quienes lo prepararon para un destino grandioso. Cuando alcanzó la madurez, Zeus decidió liberar a sus hermanos y desafiar a su padre. Con la ayuda de Metis, diosa de la sabiduría, Zeus hizo que Cronos vomitara a sus hermanos al darle una poción. Así comenzó una guerra entre Zeus, sus hermanos y sus aliados contra los titanes. La Titanomaquia, guerra contra los titanes. La Titanomaquia fue una batalla épica que duró 10 años. Zeus y sus hermanos se aliaron con los cíclopes, quienes le dieron el trueno, el rayo y el relámpago, y con los Hecatón Quiros, criaturas de 100 manos que lanzaban piedras enormes. Después de una lucha ardua, los dioses del Olimpo lograron vencer a los titanes y los encerraron en el Tártaro, una prisión subterránea. Con esta victoria, Zeus y sus hermanos tomaron el control del universo, y él se convirtió en el líder de los dioses. Reparto del universo. Después de la guerra, Zeus y sus hermanos Poseidón y Hades decidieron dividir el universo en 3 partes. Zeus obtuvo el cielo y el dominio sobre los demás dioses, Poseidón, el mar, y Hades, el inframundo. Aunque cada uno gobernaba su propio reino, Zeus, como dios del cielo y de los fenómenos atmosféricos, tenía autoridad suprema sobre el Olimpo y podía intervenir en los asuntos de sus hermanos cuando lo consideraba necesario. Zeus y los humanos. Zeus también desempeñó un papel crucial en la vida de los mortales. Aunque era un dios severo, castigando a quienes desafiaban su poder o desobedecían las leyes sagradas, también era considerado el protector de los huéspedes y del orden social. La hospitalidad, o senia, era sagrada para Zeus, y él castigaba duramente a quienes violaban este valor. También protegía a los suplicantes y a los juramentos, estableciendo un código de justicia y moralidad. Uno de sus mitos más famosos es el de Prometeo, el titán que robó el fuego y se lo dio a los humanos. Enfurecido por esta traición, Zeus castigó a Prometeo encadenándolo a una roca, donde cada día un águila devoraba su hígado, que volvía a crecer por la noche. El mito muestra el poder implacable de Zeus y su deseo de mantener el orden y el respeto hacia los dioses. Zeus y sus aventuras amorosas. Aunque estaba casado con Hera, Zeus es conocido por sus numerosos romances y aventuras amorosas, tanto con diosas como con mortales. Algunas de sus historias amorosas más famosas incluyen Alcmene. Para seducir a Alcmene, esposa del héroe anfitrión, Zeus tomó la apariencia de su esposo. De esta unión nació Heracles, Hércules, uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Leda. Zeus se transformó en un cisne para seducir a Leda, la esposa del rey Tindario de Esparta. De esta unión nacieron los gemelos Cástor y Pólux y la hermosa Helena de Troya, quien más tarde causaría la guerra de Troya. Europa. Zeus se convirtió en un toro blanco y se mezcló con el rebaño de Europa. Cuando ella se acercó a él, él la llevó al mar y la llevó a Creta, donde juntos tuvieron 3 hijos,
incluido Minos, el legendario rey de Creta. Zeus se enamoró de Io, una sacerdotisa de Hera, y para protegerla de los celos de su esposa, la transformó en una vaca. Sin embargo, Hera lo descubrió y envió a Argos, un gigante de 100 ojos, a vigilarla. Zeus finalmente logró liberarla enviando a Hermes para que matara a Argos. Estas relaciones a menudo causaban conflictos en el Olimpo, especialmente con Hera, quien era conocida por su naturaleza celosa y vengativa. Sus hijos ilegítimos también se convirtieron en figuras importantes de la mitología griega, como Heracles y Perseo, quienes desempeñaron papeles clave en varios mitos. La gigantomaquia y el establecimiento del Olimpo. Después de la titanomaquia, Zeus enfrentó otra gran amenaza en la gigantomaquia, una guerra entre los dioses y los gigantes, quienes intentaron tomar el Olimpo. Los dioses, con la ayuda de héroes mortales, lograron vencer a los gigantes y reafirmaron su dominio. Con esta victoria, Zeus consolidó su poder, y el Olimpo se convirtió en el hogar estable y sagrado de los dioses. Zeus en la cultura griega. Zeus era venerado en toda Grecia y tenía santuarios dedicados a su culto, como el famoso templo de Zeus en Olimpia, donde cada 4 años se celebraban los Juegos Olímpicos en su honor. Como Dios supremo, era respetado y temido por su capacidad de intervenir en los asuntos divinos y humanos. La imagen de Zeus es una combinación de fuerza y justicia, aunque también posee defectos muy humanos, como su lujuria y su impulsividad. Esta dualidad lo convierte en un personaje fascinante y complejo, un símbolo del poder y la autoridad absoluta, pero también de los conflictos y contradicciones de la naturaleza humana. Hera, la diosa del matrimonio y la reina de los dioses, es una figura central y compleja en la mitología griega. Como esposa de Zeus, su rol es fundamental en el Olimpo, y se la representa como una deidad majestuosa, digna y protectora de la familia y la maternidad. Sin embargo, también es conocida por su carácter temperamental, celoso y vengativo, especialmente en lo que respecta a las infidelidades de Zeus y a las consecuencias que éstas traían. Nacimiento y ascenso de Hera. Hera es hija de Cronos y Rea, lo que la convierte en hermana de Zeus, Poseidón, Hades, Deméter y Hestia. Como sus hermanos, fue tragada por Cronos al nacer, debido a una profecía que decía que uno de sus hijos lo destronaría. Sin embargo, Zeus logró sobrevivir y, años después, rescató a sus hermanos, desatando la guerra contra los titanes, conocida como la titanomaquia, en la que finalmente los olímpicos salieron victoriosos. Hera y Zeus, matrimonio y rivalidad. Hera y Zeus tienen un matrimonio tormentoso y apasionado, marcado tanto por su amor como por los conflictos que surgen debido a las infidelidades de Zeus. De hecho, la relación entre ambos está cargada de simbolismo. Hera representa la lealtad y la justicia en el matrimonio, mientras que Zeus simboliza el poder desenfrenado y la naturaleza inconstante de los dioses. Aunque es leal a Zeus, Hera no duda en enfrentarlo cuando se siente ultrajada, y sus celos y deseos de venganza son legendarios. Uno de los mitos más conocidos sobre la ira de Hera es el de Semele, una princesa mortal con la que Zeus tuvo un romance. Hera, al enterarse de este romance, se disfrazó de anciana y convenció a Semele de que le pidiera a Zeus que se le revelara en toda su gloria divina. Cuando Zeus lo hizo, el poder de su presencia incineró a Semele, quien estaba embarazada de Dionisio. Zeus logró salvar al bebé, cosiéndolo a su muslo hasta que nació. Hera, aunque no pudo evitar el nacimiento de Dionisio, fue hostil hacia él durante toda su vida. Castigos de Hera a los hijos y amantes de Zeus. Hera no solo tomaba represalias contra las amantes de Zeus, sino también contra sus hijos. Uno de los ejemplos más famosos es el de Heracles, Hércules en la mitología romana. Como hijo de Zeus y la mortal Alcmena, Heracles fue blanco constante de la ira de Hera. Desde su nacimiento, Hera intentó deshacerse de él, envió serpientes para matarlo en su cuna, pero el pequeño Heracles, con su fuerza divina, las estranguló. Más tarde, cuando Heracles se convirtió en adulto, Hera lo llevó a la locura, lo que hizo que matara a su esposa e hijos, un acto que lo atormentaría de por vida. Además, Hera también persiguió a Iconacento, otra de las amantes de Zeus. Para proteger a Iconacento de la ira de Hera, Zeus la convirtió en una vaca. Sin embargo, Hera no se dejó engañar y pidió a Zeus que le diera la vaca como regalo.
Después, ordenó al gigante de 100 ojos, Argos, que vigilara a Icon Acento. Aunque Hermes logró rescatar a Icon Acento matando a Argos, Hera envió un tábano para perseguirla y atormentarla, lo que llevó a Icon Acento a vagar sin descanso hasta encontrar paz en Egipto. Hera como diosa protectora y justiciera. A pesar de su carácter vengativo, Hera también es una diosa justa y protectora. Es la patrona del matrimonio y la protectora de las mujeres casadas. Se le invocaba para pedir su bendición en los matrimonios y para obtener fertilidad y protección durante el parto. Su carácter justo la convierte en una deidad a la que se respeta tanto como se teme, y en algunos mitos demuestra una notable compasión. En el mito de Jasón y los argonautas, Hera ayuda a Jasón a lo largo de su viaje para recuperar el vellocino de oro. De hecho, es su protectora en esta misión, porque Jasón, cuando era niño, ayudó a Hera a cruzar un río disfrazada de anciana. Este acto de bondad hizo que Hera desarrollara una fuerte lealtad hacia él, y usó su influencia y poder para asegurar el éxito de Jasón. Hera y el juicio de París. Uno de los mitos más famosos que involucra a Hera es el juicio de París, que eventualmente condujo a la guerra de Troya. En este mito, Eris, la diosa de la discordia, arrojó una manzana dorada en una fiesta en el Olimpo con la inscripción, para la más bella. Hera, Afrodita y Atenea se disputaron el derecho a la manzana. El joven príncipe troyano París fue designado para elegir entre ellas, y cada diosa intentó sobornarlo. Hera le ofreció poder y riqueza ilimitada si la elegía, Atenea le ofreció sabiduría y habilidades en la guerra, y Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. París eligió a Afrodita, desatando así la furia de Hera y Atenea contra los troyanos. Los hijos de Hera. A pesar de que Hera es conocida por ser la esposa celosa de Zeus, también tiene su propia descendencia. Sus hijos incluyen Ares, el dios de la guerra, quien representa el aspecto más brutal y feroz del combate. Hebe, diosa de la juventud y la copera de los dioses. Eris, la diosa de la discordia, aunque en algunas versiones Eris es hija de Nix. Hefesto, el dios de la forja, quien es generalmente descrito como cojo y fue despreciado por Hera, quien lo arrojó del Olimpo por su deformidad, aunque en otras versiones es Zeus quien lo arroja. La venganza de Hera y su influencia en la mitología. La figura de Hera es una de las más complejas de la mitología griega. No solo es la esposa del dios supremo, sino una diosa poderosa que lucha por defender sus principios y la justicia, aunque eso la lleve a vengarse y a castigar a quienes la ofenden. Los griegos la respetaban profundamente, y sus historias han sido interpretadas como un reflejo de las luchas de la fidelidad y el honor en las relaciones humanas. Poseidón es uno de los dioses más poderosos y fascinantes de la mitología griega. Como hermano de Zeus y Hades, y uno de los 3 grandes dioses del Olimpo, su dominio sobre los mares, los océanos, los terremotos y los caballos le otorgó un poder enorme en el mundo antiguo. Su carácter, tanto benévolo como colérico, es reflejo de la naturaleza impredecible y misteriosa del mar. El origen de Poseidón. Poseidón, cuyo nombre en griego es Posein, nació de los titanes Cronos y Rea. En un mundo de dioses en guerra, Poseidón, Zeus y Hades se enfrentaron a su padre, Cronos, en una rebelión conocida como la Titanomaquia. Tras la derrota de los titanes, los 3 hermanos se repartieron el dominio del universo, y Poseidón recibió el control sobre los mares, los océanos y todo lo relacionado con el agua. Según la mitología, Poseidón recibió su trono en el mar y su símbolo característico, el tridente, que representaba su dominio sobre las aguas. Este tridente era un poderoso arma, capaz de desatar tormentas y terremotos, y se convirtió en su principal atributo. Poseidón y el mar. Como dios de los mares, Poseidón es responsable de la creación de las aguas y la regulación de las mareas. Los antiguos griegos le rendían culto a través de sacrificios y oraciones para asegurar un mar tranquilo, especialmente en las travesías marítimas. Los marineros y pescadores temían y adoraban a Poseidón por la impredecible naturaleza del mar. Podía ser un amigo leal cuando las aguas estaban calmadas, pero también un enemigo temible cuando se enfurecía. Las tormentas y los terremotos. Poseidón es conocido como el dios de los terremotos, pues podía hacer temblar la tierra cuando se enfurecía,
algo que los antiguos griegos entendían como una manifestación de su poder. En las leyendas, se cuenta que Poseidón podía mover el tridente y hacer que la tierra se partiera, lo que causaba grandes cataclismos y destrucción. Su furia podía ser tan terrible como la calma de sus aguas cuando estaba de buen humor. Uno de los mitos más conocidos de su carácter tempestuoso es el de la Ilíada de Homero, donde Poseidón interviene en la guerra de Troya, desatando tormentas para destruir la flota griega. En la Odisea, de nuevo, vemos cómo Poseidón castiga a Odiseo y su tripulación por la ofensa que le causó, al no agradecerle adecuadamente, desatando una tormenta que hace que la travesía de los héroes se convierta en una odisea interminable. Poseidón y los caballos. Uno de los aspectos menos conocidos de Poseidón es su relación con los caballos. Además de ser el dios del mar, Poseidón es considerado el creador de estos animales majestuosos. En la mitología, se dice que fue Poseidón quien, al golpear el suelo con su tridente, hizo surgir el primer caballo, un regalo tanto para los mortales como para los dioses. Su conexión con los caballos es una de las características más singulares de su mito. En muchos mitos, Poseidón es asociado con las carreras de caballos y el cultivo de estos animales. Es conocido como el protector de los caballos, y algunos relatos incluso dicen que los caballos de Poseidón eran los más veloces y hermosos, con crines que brillaban como el mar. Poseidón y las aventuras amorosas. Poseidón, al igual que su hermano Zeus, es famoso por sus innumerables aventuras amorosas, tanto con diosas como con mortales. Su naturaleza caprichosa y su atracción por la belleza femenina lo llevaron a muchas historias de amor y, a menudo, de tragedia. Anfitrite. Uno de los mitos más conocidos sobre Poseidón es su cortejo de Anfitrite, una de las Nereidas, las ninfas marinas. Al principio, Anfitrite no quiso casarse con Poseidón, por lo que le envió a un delfín para que la persiguiera y la convenciera. El delfín cumplió su misión, y Anfitrite aceptó convertirse en su esposa. En agradecimiento por su ayuda, Poseidón lo convirtió en una constelación, el delfín. Medusa. Poseidón también está involucrado en la historia de Medusa, la famosa Gorgona. En algunos mitos, se cuenta que Poseidón, cautivado por la belleza de Medusa, la violó en el templo de Atenea. Como castigo por la profanación del templo, Atenea transformó a Medusa en una criatura horrible, cuya mirada podía convertir a cualquiera en piedra. A pesar de que Poseidón no recibió castigo directo por su acto, la tragedia de Medusa es una de las historias más conocidas que involucran a este dios. Otros amores y descendientes. Poseidón tuvo varios hijos, muchos de los cuales son héroes y figuras míticas, como Teseo, el gran héroe de Atenas, o Polifemo, el temible cíclope que apareció en la Odisea. Los mitos sobre los hijos de Poseidón reflejan tanto su naturaleza generosa como su tendencia a causar destrucción y caos. Poseidón en la guerra de Troya. En la Ilíada, Poseidón juega un papel clave en la guerra de Troya. Aunque inicialmente está en el bando griego, su intervención no siempre fue en favor de los mortales. A pesar de ser uno de los dioses que intervino activamente en la guerra, Poseidón a menudo mostraba su impaciencia por la interminable lucha. Su papel es importante en la guerra, ya que se ve envuelto en las batallas debido a su naturaleza impulsiva. La confrontación con Atenea. Poseidón y Atenea también tuvieron un enfrentamiento por el control de la ciudad de Atenas. Ambos dioses competían para ser el patrón de la ciudad, y cada uno ofreció un regalo a los habitantes de Atenas. Poseidón hizo brotar un caballo de las aguas como símbolo de poder y velocidad, mientras que Atenea ofreció el olivo, un árbol que traería prosperidad. Los atenienses eligieron el olivo, lo que enfureció a Poseidón, quien maldijo a la ciudad. El culto a Poseidón. Poseidón fue ampliamente venerado en el mundo griego, especialmente en las regiones costeras y entre los marineros. En las ciudades donde la pesca o la navegación eran importantes, se celebraban festivales en su honor, como los Poseidonia, en los que se ofrecían sacrificios de animales marinos. En las islas griegas y en la costa, se erigieron templos dedicados a Poseidón, siendo el más famoso el de Poseidón en el Cabo Unión, al sureste de Atenas, un lugar simbólicamente importante. El legado de Poseidón. El legado de Poseidón ha perdurado a lo largo de los siglos, no solo a través de la mitología griega, sino también en la cultura popular moderna,
donde su figura sigue siendo un símbolo de poder y control sobre los mares. A lo largo de los tiempos, Poseidón ha representado la dualidad del mar, tanto su belleza y calma como su capacidad para desatar destrucción y caos. Deméter es una de las diosas más veneradas de la mitología griega, considerada la diosa de la agricultura, la cosecha, la fertilidad y la naturaleza. Su relación con la tierra, la siembra y la cosecha la convirtió en una figura central en la vida cotidiana de los antiguos griegos, que dependían de las estaciones y las cosechas para su sustento. Pero, más allá de sus aspectos agrícolas, Deméter también tiene una historia muy humana, marcada por el dolor, la pérdida y la protección maternal. Origen y familia. Deméter era hija de los titanes Cronos y Rea, y hermana de Zeus, Hestia, Hera, Hades y Poseidón. Aunque su rol principal en la mitología es como diosa de la agricultura y la fertilidad, su vida también está marcada por su vínculo con su hija Perséfone, un vínculo que sería determinante en muchas de las historias y mitos que la rodean. La relación con su hija, Perséfone. El mito más famoso y significativo de Deméter está relacionado con su hija, Perséfone, quien fue secuestrada por Hades, el dios del inframundo. Esta historia no solo define a Deméter como madre, sino que también tiene un profundo impacto en el ciclo de las estaciones, un tema fundamental en la mitología griega. El rapto de Perséfone. Perséfone era una joven hermosa que cautivaba a todos con su belleza. Un día, mientras recogía flores en un campo, el dios Hades se enamoró de ella a primera vista. Decidió raptarla y llevarla al inframundo para que se convirtiera en su esposa. En algunas versiones del mito, Hades no solo rapta a Perséfone, sino que también la seduce con el néctar del amor. Deméter, al enterarse del secuestro de su hija, se sumió en un dolor profundo. Se negó a realizar su labor como diosa de la agricultura, lo que causó que la tierra se volviera estéril. Las cosechas dejaron de crecer y los humanos comenzaron a sufrir hambre. Deméter recorrió el mundo en busca de su hija, pero no logró encontrarla, hasta que finalmente se dirigió al dios Helios, el sol, quien le reveló que Hades había llevado a Perséfone al inframundo. El pacto con Zeus. Deméter, angustiada, amenazó con sumir al mundo en una gran hambruna, lo que obligó a los dioses a intervenir. Zeus, preocupado por la supervivencia de la humanidad, envió a Hermes al inframundo para negociar la liberación de Perséfone. Hades accedió a dejarla ir, pero antes de que Perséfone regresara a la tierra, le dio a comer un grano de granada, lo que significaba que debía regresar con él una parte del año. Este acto tuvo importantes consecuencias, ya que, según el mito, cada vez que Perséfone regresaba al inframundo para estar con Hades, Deméter caía en la tristeza y la desesperación, y la tierra se volvía estéril. Sin embargo, cuando su hija regresaba a la tierra, la primavera y el verano florecían nuevamente, trayendo consigo la fertilidad y las cosechas abundantes. Este ciclo de la muerte y el renacimiento de la naturaleza fue interpretado como la explicación de las estaciones. El otoño y el invierno, cuando Perséfone se encontraba con Hades, representaban la tristeza de Deméter y la muerte de las cosechas. La primavera y el verano, cuando Perséfone regresaba a su madre, simbolizaban la renovación y la fertilidad. El dolor y la furia de Deméter. La profunda relación entre Deméter y Perséfone resalta el dolor maternal, la pérdida y el sacrificio. La tragedia del rapto de Perséfone representa la transición de la niña a la mujer, pero también un tema universal sobre la separación entre madre e hija, una separación que es tanto natural como inevitable. En algunos mitos, Deméter no solo se muestra como una madre afligida, sino como una diosa que también es capaz de mostrar su furia y desdén hacia los dioses que no la comprendían o no respetaban su dolor. Deméter también jugó un papel crucial en los misterios de Eleusis, una serie de rituales religiosos secretos que celebraban el ciclo de la muerte y el renacimiento. Se creía que a través de estos misterios, los iniciados podían obtener una comprensión profunda de la vida, la muerte y la fertilidad, y que a través de la adoración a Deméter, podrían lograr una vida mejor y una existencia más próspera en el más allá. Deméter y la agricultura. Como diosa de la agricultura, Deméter no solo se encargaba de la fertilidad de la tierra, sino que también enseñó a la humanidad el arte de cultivar el trigo y otros granos. Se la representaba frecuentemente con una corona de espigas de trigo, sosteniendo una hoz o un cetro de grano.
Los antiguos griegos realizaban cultos a Deméter en los que ofrecían sacrificios de grano y pan para asegurar buenas cosechas. Los misterios de Ilusis. Los misterios de Ilusis eran celebraciones religiosas en honor a Deméter y su hija Perséfone. Eran uno de los cultos más importantes y secretos de la antigua Grecia, con el fin de asegurar la buena cosecha y entender los misterios de la muerte y el renacimiento. Aunque los detalles exactos de los rituales permanecen desconocidos, se sabe que involucraban una serie de ceremonias que celebraban el vínculo de madre e hija, y el ciclo eterno de la vida y la muerte. El papel de Deméter en el Olimpo. Aunque Deméter es una diosa poderosa y respetada, su carácter también está marcado por la maternidad, el sacrificio y el dolor. Su amor por Perséfone refleja tanto la belleza como el sufrimiento inherente a la vida. Deméter es una de las diosas más humanas en cuanto a su naturaleza, ya que no solo es responsable de la fertilidad y la agricultura, sino que también es una madre que sufre la pérdida de su hija, un tema que resuena profundamente en la experiencia humana. Deméter, a pesar de ser menos dramática que algunas otras deidades olímpicas, tiene una presencia central en la mitología griega. A través de su historia, los antiguos griegos encontraron una manera de explicar el ciclo natural de la vida y la muerte, y su culto estaba en el corazón de la vida rural y agrícola de la antigua Grecia. Apolo es una de las figuras más complejas y fascinantes de la mitología griega. Hijo de Zeus y Leto, Apolo es conocido por ser el dios de la luz, la música, la poesía, la profecía y la medicina, y representa muchas cualidades ideales de la cultura griega, como la armonía, la belleza, la sabiduría y la moderación. A menudo es retratado como un joven apuesto, de aspecto radiante y con una lira en la mano, que simboliza su dominio sobre la música. Sin embargo, detrás de su belleza y habilidades excepcionales, Apolo también tiene una personalidad compleja, con muchas historias que reflejan tanto su benevolencia como su dureza. El nacimiento de Apolo. La historia del nacimiento de Apolo es una de las más conocidas en la mitología griega. Leto, su madre, fue perseguida por la diosa Hera, la celosa esposa de Zeus, quien no quería que Leto tuviera hijos con su esposo. Leto vagó por todo el mundo buscando un lugar seguro para dar a luz, pero Hera prohibió que cualquier tierra la acogiera. Finalmente, Leto encontró la isla de Delos, que flotaba en el mar y no estaba atada a ninguna tierra firme, lo que le permitió dar a luz a sus gemelos, Apolo y su hermana Artemisa. Apolo y la música. Uno de los aspectos más destacados de Apolo es su relación con la música. Era un hábil músico y tocaba la lira, un instrumento de cuerdas. Según las historias, Apolo fue el creador de la música celestial, y se dice que su música era tan hermosa que podía calmar a las bestias y hacer que los dioses y los hombres se quedaran embelesados. Apolo también lideraba el coro de las musas, las 9 diosas de las artes y las ciencias, a quienes inspiraba a cantar y a danzar. En la mitología, Apolo es considerado el dios de las artes, y su influencia sobre la música es fundamental para su identidad. El oráculo de Delfos. Uno de los papeles más importantes de Apolo en la mitología griega es el de ser el dios de la profecía. Su oráculo en Delfos era el más famoso de todos los santuarios de la antigua Grecia. Se decía que Apolo otorgaba sabiduría y revelaba el futuro a través de la sacerdotisa Pitia, conocida como la Pitia de Delfos. Durante las sesiones de consulta, Pitia entraba en un estado de trance, y las palabras de Apolo eran interpretadas como profecías. Estas profecías eran consultadas por reyes, guerreros y ciudadanos comunes, y muchas veces influían profundamente en las decisiones políticas y militares de la época. Apolo y el amor. Aunque Apolo es un dios que personifica muchas virtudes, su vida amorosa estuvo llena de tragedias y fracasos. A pesar de ser deseado por diosas inmortales, Apolo nunca encontró la verdadera felicidad en el amor, y muchas de sus historias amorosas terminan en dolor y sufrimiento. Una de las historias más conocidas es la de Dafne, una ninfa que rechazó el amor de Apolo. Apolo se enamoró de ella perdidamente, pero Dafne, que no correspondía a sus sentimientos, huyó de él. En su persecución, Apolo le rogó que no lo dejara, pero Dafne, aterrorizada por el dios, fue transformada en un laurel por su padre, el río Peneo, para escapar de él. Apolo, al verla transformada en árbol, tomó una rama de laurel y la usó como símbolo de su amor eterno por ella,
lo que explica la relación del laurel con Apolo. Otra de las historias trágicas de amor de Apolo es la de Corounas, una princesa mortal con la que Apolo tuvo un hijo, Asclepio, el dios de la medicina. Sin embargo, Corounas fue infiel a Apolo, y él, enfurecido, la mató. Después, se dio cuenta de que ella estaba embarazada, así que salvó a su hijo de su madre muerta y lo convirtió en el dios de la curación. Apolo y las artes de la guerra. Aunque Apolo es más conocido por sus atributos artísticos y pacíficos, también tiene un lado guerrero. En la Ilíada de Homero, Apolo se presenta como un dios que participa en las batallas de los mortales. Aunque no es un dios de la guerra como Ares, Apolo tiene un papel en la lucha en defensa de los suyos y castiga a los enemigos con su poder. En la Ilíada, Apolo lanza flechas que causan plagas entre los ejércitos, como sucedió cuando envió una peste al ejército griego durante la guerra de Troya. El mito de Apolo y Casandra. Uno de los mitos más trágicos relacionados con Apolo es el de Casandra, una princesa troyana que fue dotada de la habilidad de predecir el futuro por Apolo. Sin embargo, cuando Casandra rechazó sus avances amorosos, Apolo la maldijo de modo que nadie creyera sus profecías. A pesar de que Casandra tenía la capacidad de prever el futuro, sus advertencias sobre la caída de Troya y otros eventos fueron ignoradas, lo que la convirtió en una figura trágica, condenada a ser una profetisa cuya sabiduría nunca sería valorada. Apolo y el asesinato de Paísan. Uno de los primeros actos heroicos de Apolo fue su lucha contra el monstruoso Paísan, una serpiente gigantesca que aterrorizaba la región de Delfos. Según la leyenda, Apolo mató a Paísan con sus flechas, y como consecuencia de este acto, el sitio de Delfos se convirtió en su santuario. La serpiente Paísan también estaba relacionada con la diosa de la tierra, Gaia, quien había enviado al monstruo para perseguir a la madre de Apolo, Leto. La victoria de Apolo sobre Paísan representó no solo su habilidad guerrera, sino también su toma de poder sobre la tierra y la profecía. La muerte de Yacintus y el renacimiento de su flor. En una de las historias más conmovedoras, Apolo se enamoró de Yacintus, un joven bello de Esparta. Durante una competencia de lanzamiento de disco, Apolo y Yacintus estaban jugando juntos cuando el disco lanzado por Apolo golpeó accidentalmente a Yacintus en la cabeza, matándolo. Lleno de dolor por la muerte de su amado, Apolo convirtió la sangre derramada en una flor, conocida como el jacinto, en su honor. La influencia de Apolo. A lo largo de la mitología griega, Apolo es una figura que representa el equilibrio entre la luz y las sombras, la belleza y la destrucción, la sabiduría y la tragedia. Es un dios complejo que refleja tanto la aspiración humana hacia la perfección y el arte como las inevitables caídas y sufrimientos que surgen de los deseos no correspondidos y los errores fatales. Como protector de las artes, Apolo fue adorado no solo por músicos, poetas y artistas, sino también por aquellos que buscaban sabiduría a través de la profecía y la curación. Su figura perdura como un símbolo de la belleza, la música y el conocimiento en la tradición occidental, y sigue siendo una de las deidades más queridas y admiradas de la mitología clásica. Artemisa, en la mitología griega, es una de las diosas más fascinantes y poderosas del panteón olímpico. Es conocida principalmente como la diosa de la caza, los animales salvajes, la naturaleza y la luna. Hija de Zeus y Leto, y hermana gemela de Apolo, Artemisa representa la pureza, la independencia y la fortaleza femenina. Su figura es compleja, tanto protectora como vengativa, pero siempre fiel a su propio código moral. Nacimiento y orígenes. El nacimiento de Artemisa está rodeado de mitos sobre el poder de su madre, Leto, quien fue perseguida por Hera, la esposa celosa de Zeus, porque Leto estaba embarazada de los gemelos de Zeus. En un esfuerzo por escapar de la ira de Hera, Leto se trasladó a la isla de Ortigia, donde finalmente dio a luz a Artemisa y luego, después de algún tiempo, a Apolo. Desde su nacimiento, Artemisa fue una niña especial. Se dice que, incluso como infante, ya mostró una gran habilidad para la caza y la supervivencia en el bosque. Según el mito, Artemisa le pidió a su padre, Zeus, que le concediera el don de la eterna virginidad, así como la habilidad de cazar en los bosques, dominar sobre los animales salvajes y ser la protectora de las mujeres jóvenes. Zeus, complacido por la determinación de su hija, le concedió todo lo que deseaba.
Características y símbolos. Artemisa es frecuentemente representada como una joven cazadora con un arco y flechas, acompañada de un ciervo o un perro de caza. Es una diosa independiente, asociada con la naturaleza salvaje y con una profunda conexión con los animales. Aunque en algunas representaciones también se le muestra con la luna, lo que subraya su vinculación con este astro, su principal dominio es el mundo salvaje y la protección de las mujeres jóvenes. Su imagen a menudo se muestra sin adornos ni joyas, lo que refuerza su rol como diosa virginal. Artemisa es la patrona de todas las mujeres que eligen permanecer solteras o independientes, así como la protectora de las jóvenes que pasan a la adultez. Los mitos más conocidos de Artemisa. La venganza sobre Acteón. Uno de los mitos más famosos sobre Artemisa está relacionado con un cazador llamado Acteón, quien, mientras cazaba en el bosque, accidentalmente vio a Artemisa desnuda mientras se bañaba en un arroyo. Ofendida por su desobediencia, Artemisa lo castigó transformándolo en un ciervo. Acteón fue perseguido y devorado por sus propios perros de caza. Este mito refleja el carácter feroz de Artemisa cuando se ve invadida en su espacio sagrado, incluso si es accidentalmente. La caza del jabalí de Calidón. Otro mito importante en la historia de Artemisa tiene que ver con la caza del jabalí de Calidón, un monstruoso animal enviado por la diosa para castigar a los habitantes de Calidón. Artemisa había enviado el jabalí como venganza, ya que el rey Oineo había olvidado hacerle un sacrificio adecuado. Muchos héroes participaron en la caza, incluidos figuras como Atalanta, quien se destacó al ser la primera en herir al jabalí, lo que la convirtió en una de las cazadoras más célebres en la mitología griega. La muerte de Orión. Artemisa también está involucrada en la trágica historia de Orión, un cazador que se enamoró de ella. Según algunas versiones del mito, Orión trató de violar a Artemisa, lo que enfureció a la diosa, quien lo mató. Otras versiones dicen que Artemisa, celosa de la belleza de Orión, lo mató por accidente mientras cazaba, ya que él se encontraba a una gran distancia. Tras su muerte, Artemisa, en honor a su antiguo compañero, colocó a Orión en el cielo como una constelación. La protección de Ifigenia. En otro mito, Ifigenia, hija de Agamenón, estaba destinada a ser sacrificada por su padre para apaciguar a Artemisa, quien estaba enfadada con los griegos por sus pecados. Cuando Ifigenia estaba a punto de ser sacrificada, Artemisa intervino, reemplazándola con una sierva y llevando a la joven a servir como sacerdotisa en su templo. Artemisa y la protección de las mujeres. Artemisa también es una diosa protectora de las mujeres jóvenes, especialmente de las doncellas que se encuentran en la transición hacia la adultez. Como diosa virginal, se asocia con el control de la sexualidad femenina y la protección contra la agresión sexual. Por este motivo, Artemisa también fue una de las diosas que los griegos adoraban como protectora de las mujeres en el parto, ya que se la veía como una figura que ayudaba a las mujeres en su desarrollo y protección. Artemisa y el rol de la naturaleza. La diosa es fuertemente asociada con la naturaleza, especialmente con los bosques y los animales salvajes. Es una figura que aboga por el equilibrio natural y el respeto hacia los seres vivos. En muchos mitos, Artemisa es vista como la guardiana de la vida silvestre, siempre defendiendo a los animales y castigando a aquellos que los matan sin respeto. En muchos sentidos, ella personifica el salvajismo y la belleza de la naturaleza indómita. El carácter de Artemisa. A lo largo de la mitología griega, Artemisa es una de las deidades más formidables y de gran integridad. No es una diosa que ceda fácilmente, y su justicia es implacable cuando se le ofende. Su virginidad no solo refleja una decisión personal, sino que también simboliza su independencia y autonomía. Artemisa es una diosa que actúa de acuerdo con su propio código moral, a menudo castigando severamente a aquellos que transgreden sus normas. La adoración de Artemisa. Artemisa fue adorada en muchos lugares de la antigua Grecia, pero uno de los centros más importantes de su culto estaba en Éfeso, donde se encontraba uno de los templos más grandes y grandiosos de la antigüedad, el templo de Artemisa, que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los griegos le ofrecían sacrificios, y en algunos lugares, como en la isla de Delos, Artemisa era venerada junto a su hermano Apolo. Legado de Artemisa. El legado de Artemisa perdura en la cultura popular, donde sigue siendo una figura que representa la fuerza femenina,
la independencia y el respeto por la naturaleza. Su imagen como cazadora incansable y protectora de los inocentes ha perdurado a lo largo de los siglos, y sigue siendo una figura de inspiración en la literatura, el cine y las artes. Ares es una de las figuras más complejas y, a menudo, controversiales en la mitología griega. Es el dios de la guerra, pero no la guerra estratégica y honorable, como la representada por Atenea, sino la guerra salvaje, sangrienta y destructiva. Su dominio está en los campos de batalla, donde reina el caos y la brutalidad. El origen de Ares. Ares es hijo de Zeus y Hera, dos de los dioses más poderosos del Olimpo. Sin embargo, desde su nacimiento, no tuvo la misma popularidad ni el mismo respeto que otros dioses olímpicos. Se decía que Hera lo parió sola, sin la intervención de Zeus, debido a un arrebato de celos por el poder de su esposo. En algunas versiones, Ares representa la parte más caótica y destructiva del poderío divino, y su nacimiento mismo refleja una ruptura con el orden establecido por los otros dioses. Características de Ares. Ares es descrito como un dios fuerte, imponente y agresivo. Es uno de los pocos dioses que no destaca por su belleza, sino por su brutalidad. Tiene una personalidad volátil, impulsiva y, a menudo, irracional. Mientras que dioses como Apolo o Atenea actúan con astucia y estrategia, Ares se caracteriza por su deseo de lucha constante, sin pensar en las consecuencias. Su vínculo con la violencia le da una naturaleza menos noble en comparación con otros dioses. A menudo, Ares se muestra en las batallas con su armamento completo, vestido con una coraza resplandeciente y montado en su carro de guerra tirado por caballos. Su acompañante habitual es una multitud de monstruos y criaturas horrendas que sirven como manifestaciones de su violencia. Los amores de Ares. Ares también tiene un lugar importante en las historias de amor y traiciones, aunque en su caso, los amores no son necesariamente románticos o bien vistos. Su relación más famosa es con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. A pesar de estar casada con Hefesto, el herrero del Olimpo, Afrodita cae en los brazos de Ares. Esta relación adúltera es bien conocida en la mitología y ha sido retratada en diversas obras literarias y artísticas. Según la historia, Zeus descubrió su romance y, en un acto de venganza, hizo que Hefesto atrapara a ambos en un elaborado artilugio de redes invisibles, exponiéndolos al ridículo ante los otros dioses. Aunque el amor entre Ares y Afrodita era ilícito, la relación se convirtió en una de las más populares dentro del Olimpo, en gran parte porque refleja las pasiones desbordadas y la naturaleza humana de los dioses griegos. De su unión nacieron varios hijos, entre los que se incluyen Fobos, el miedo, y Daímaas, el terror, personificaciones de los horrores de la guerra. La guerra y la relación de Ares con los mortales. A pesar de ser uno de los dioses olímpicos, Ares no es muy querido por los griegos. Es más bien temido que adorado. Los antiguos griegos no veneraban la violencia sin control y la brutalidad en la guerra, sino más bien la estrategia y la victoria honorosa. Por lo tanto, Ares no tenía templos dedicados a él en las principales ciudades griegas, y su culto era mucho menos prominente que el de dioses como Atenea o Apolo. Sin embargo, Ares tiene un papel fundamental en las batallas. Se le asocia con los héroes trágicos de la mitología, como Héctor y Aquiles, quienes, aunque lucharon por diferentes causas, compartían la naturaleza destructiva y letal de la guerra. De hecho, en la Ilíada de Homero, Ares juega un papel activo en la guerra de Troya, tomando partido y luchando a favor de los troyanos. Su intervención en la guerra no es la de un dios compasivo o protector, de hecho, es uno de los principales causantes de la muerte y el caos. A menudo se lo muestra luchando junto a los mortales, causando muerte y destrucción en su camino. En la mitología, Ares está vinculado con todos los horrores de la guerra, el sufrimiento, el caos y la violencia sin sentido. La rivalidad con Atenea. Uno de los aspectos más interesantes de Ares es su relación con Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia en la guerra. Mientras que Ares personifica la guerra descontrolada y la agresión, Atenea representa la guerra planificada y calculada. A menudo, estos dos dioses se oponen en los mitos, y su rivalidad refleja la eterna lucha entre la fuerza bruta y la inteligencia estratégica. Aunque ambos dioses son importantes en la guerra, sus enfoques son completamente diferentes,
lo que genera una constante tensión entre ellos. En el ciclo troyano, por ejemplo, Ares se enfrenta a Atenea en varias ocasiones, y los dos dioses luchan por el destino de los humanos. A pesar de la fuerza de Ares, Atenea es generalmente más exitosa, ya que su estrategia y sabiduría la superan en la mayoría de los conflictos. Este contraste entre los dos dioses refleja una verdad universal sobre la guerra: la fuerza bruta por sí sola no siempre es suficiente para ganar. La relación de Ares con los demás dioses. Aunque Ares es un dios poderoso y temido, no es muy respetado por los otros dioses del Olimpo. Esto se debe en parte a su naturaleza impulsiva y su falta de control. Incluso su propio padre, Zeus, no confía completamente en él. En la Ilíada, por ejemplo, Zeus castiga a Ares cuando éste se muestra demasiado agresivo, y a menudo lo reprende por causar más caos del necesario. Por otro lado, Ares no es un dios que se vea envuelto en intrigas divinas o en la manipulación de los demás dioses como lo hacen otros personajes como Zeus o Atenea. Su carácter se mantiene en gran medida fiel a su papel de dios de la guerra, sin aspirar a influir en las políticas y los asuntos divinos de la misma manera que otros dioses. El fin de Ares en la mitología. Aunque Ares es uno de los dioses más poderosos en la mitología griega, su papel se va haciendo más secundario a medida que pasa el tiempo. En la Edad Clásica, la guerra comienza a ser vista de una manera más estratégica, lo que le resta protagonismo a Ares. A pesar de esto, su figura sigue siendo esencial en el arte y la literatura griega, donde continúa siendo un símbolo de la violencia y la brutalidad inherentes a los conflictos bélicos. Ares, sin embargo, representa un aspecto de la naturaleza humana que no se puede ignorar, la parte de nosotros que busca la lucha y la confrontación, y la forma en que las pasiones desbordadas pueden desatarse en tiempos de guerra. En resumen, Ares es un dios que representa la guerra en su forma más destructiva, impulsiva y caótica. A pesar de su poder, no es querido ni venerado, y su carácter refleja las sombrías realidades de los conflictos bélicos. En la mitología, su papel es el de un recordatorio constante de lo que ocurre cuando la guerra se descontrola y se convierte en una fuerza imparable. Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la pasión, es una de las figuras más fascinantes de la mitología griega. Su historia está llena de encantos, romances y, a menudo, también de caos, ya que su poder sobre el amor no solo trae felicidad, sino también celos, peleas y conflictos. Afrodita es conocida no solo por su increíble belleza, sino también por la profunda influencia que tiene sobre tanto dioses como mortales. El origen de Afrodita. Existen varias versiones sobre el nacimiento de Afrodita, pero las dos más conocidas son: de la espuma del mar, según Hesíodo, Afrodita nació cuando el titán Urano, castrado por su hijo Cronos, arrojó sus genitales al mar. De la espuma resultante de este acto surgió Afrodita, naciendo completamente formada y espectacularmente hermosa. En esta versión, Afrodita representa la capacidad de la belleza y el amor para nacer del caos. Hija de Zeus y Diouni, otra tradición afirma que Afrodita era hija de Zeus, el rey de los dioses, y de Diouni, una diosa menor asociada con el oráculo de Dadouna. Aunque esta versión hace que Afrodita sea más cercana a los otros dioses olímpicos, sigue manteniendo su esencia como diosa del amor. Afrodita y la guerra de Troya. Uno de los mitos más conocidos de Afrodita está relacionado con la guerra de Troya, un conflicto épico que se desencadenó por una disputa entre tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, quienes querían ser consideradas la más bella de todas. El príncipe troyano Paris fue elegido como el juez para decidir quién sería la ganadora de esta competencia. El juicio de Paris, hijo del rey Príamo de Troya, debía otorgar la manzana de oro a la diosa más hermosa. Hera le prometió poder político y dominio sobre Asia, Atenea le ofreció sabiduría y victoria en la guerra, pero Afrodita le ofreció el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. Paris eligió a Afrodita, y como resultado, Helena fue raptada, lo que provocó la guerra entre griegos y troyanos. La intervención de Afrodita en la guerra de Troya fue decisiva. Ayudó a Paris y a otros troyanos durante los combates y también protegió a su hijo Eneas, uno de los héroes troyanos, asegurando su supervivencia. Afrodita y Ares, amor y traición. Aunque Afrodita está casada con Hefesto, el dios de la forja, su corazón no está realmente con él.
En cambio, Afrodita mantiene una famosa relación amorosa con Ares, el dios de la guerra. Esta relación ilícita fue motivo de numerosas historias, y los mitos de los amantes dioses son algunos de los más entretenidos y conocidos. La traición de Afrodita y Ares. En uno de los relatos más famosos, Afrodita y Ares fueron sorprendidos por Hefesto mientras estaban en su lecho de amor. Hefesto, indignado por la infidelidad, tejió una red invisible y los atrapó en ella, exponiéndolos a la burla de los demás dioses. A pesar de esta humillación, Afrodita y Ares continuaron siendo amantes en secreto, y su relación fue una de las más apasionadas y duraderas de la mitología. Los hijos de Afrodita. Afrodita tuvo varios hijos, algunos con Ares y otros con dioses o mortales. Estos son algunos de los más conocidos. Eros, el dios del amor y la atracción, también conocido como Cupido en la mitología romana. Eros es el hijo de Afrodita y Ares, y es uno de los dioses más famosos, a menudo representado como un joven alado que dispara flechas que hacen que las personas se enamoren. Hermanía. En algunos mitos, Afrodita también tiene un hijo con Hermes llamado Hermafrodito, quien nació con los atributos de ambos sexos. Hermafrodito es conocido por la fusión de los géneros, un símbolo de la conexión entre opuestos. Eneas, en la mitología romana, Eneas es el héroe que escapa de la caída de Troya y se convierte en el ancestro de los romanos. Su madre, Afrodita, lo protegió durante la guerra y le dio su favor divino para que sobreviviera a la destrucción de su ciudad y cumpliera su destino. Afrodita en la cultura y el arte. Afrodita fue una de las deidades más adoradas en la antigua Grecia, y su culto estaba relacionado con la fertilidad y la belleza. Los templos dedicados a ella, como el de Afrodita en Pafos, en Chipre, fueron lugares de peregrinaje. Los griegos no solo veneraban su belleza, sino también su poder sobre las relaciones humanas y la creación. En el arte, Afrodita es representada como la encarnación de la belleza perfecta. La Venus de Milo y la Afrodita de Cnido son dos de las estatuas más famosas que capturan su imagen clásica. A lo largo de los siglos, la figura de Afrodita ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas, poetas y escultores, quienes han plasmado su belleza, su gracia y su influencia en la vida humana. Lecciones de Afrodita. El mito de Afrodita ofrece muchas lecciones sobre el amor y la belleza. Aunque se la presenta como una diosa que gobierna los sentimientos, también es una figura que muestra los aspectos más complejos de las relaciones humanas, los deseos, los celos, la pasión y la traición. Afrodita, con su capacidad para despertar el amor y el deseo, es un símbolo de la fuerza irresistible de estas emociones, pero también de sus consecuencias, a menudo impredecibles y caóticas. En resumen, Afrodita es mucho más que una diosa del amor. Representa el poder transformador del amor y la belleza, así como las complejidades de las relaciones y los conflictos que surgen de las pasiones humanas. Desde su nacimiento en la espuma del mar hasta sus amoríos con Ares y sus intervenciones en los eventos más importantes de la mitología, Afrodita es una de las figuras más fascinantes y multifacéticas del panteón griego. Afrodita en la cultura y el arte. Afrodita fue una de las deidades más adoradas en la antigua Grecia, y su culto estaba relacionado con la fertilidad y la belleza. Los templos dedicados a ella, como el de Afrodita en Pafos, en Chipre, fueron lugares de peregrinaje. Los griegos no solo veneraban su belleza, sino también su poder sobre las relaciones humanas y la creación. En el arte, Afrodita es representada como la encarnación de la belleza perfecta. La Venus de Milo y la Afrodita de Cnido son dos de las estatuas más famosas que capturan su imagen clásica. A lo largo de los siglos, la figura de Afrodita ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas, poetas y escultores, quienes han plasmado su belleza, su gracia y su influencia en la vida humana. Lecciones de Afrodita. El mito de Afrodita ofrece muchas lecciones sobre el amor y la belleza. Aunque se la presenta como una diosa que gobierna los sentimientos, también es una figura que muestra los aspectos más complejos de las relaciones humanas, los deseos, los celos, la pasión y la traición. Afrodita, con su capacidad para despertar el amor y el deseo, es un símbolo de la fuerza irresistible de estas emociones, pero también de sus consecuencias, a menudo impredecibles y caóticas. En resumen, Afrodita es mucho más que una diosa del amor. Representa el poder transformador del amor y la belleza,
así como las complejidades de las relaciones y los conflictos que surgen de las pasiones humanas. Desde su nacimiento en la espuma del mar hasta sus amoríos con Ares y sus intervenciones en los eventos más importantes de la mitología, Afrodita es una de las figuras más fascinantes y multifacéticas del panteón griego. Hermes como mensajero de los dioses. Hermes es conocido por ser el mensajero de los dioses, especialmente de Zeus, y se le representa habitualmente con sandalias aladas y un sombrero con alas, lo que le permitía moverse rápidamente entre los reinos del cielo, la tierra y el inframundo. Era el dios que facilitaba la comunicación entre los dioses del Olimpo y los humanos, y podía trasladarse sin esfuerzo entre los mundos divino y mortal. Además, Hermes tenía la habilidad de moverse con total libertad por el inframundo, lo que lo convirtió en el guía de las almas de los muertos, un papel que lo vincula a su otro título como psicopompo, es decir, conductor de las almas. El papel de Hermes en la mitología. La intervención en los mitos heroicos. Hermes no solo cumplía su función de mensajero, sino que también intervenía directamente en las historias de los héroes. En el caso de Perseo, Hermes le proporcionó unas sandalias aladas y una espada mágica para que pudiera derrotar a la gorgona Medusa. También ayudó a Ulises en su largo viaje de regreso a Ítaca, dándole la yerba mágica Moli para protegerlo de la hechicera Circe. El robo del fuego. Hermes también desempeña un papel importante en el mito del robo del fuego por parte de Prometeo. Hermes fue quien ayudó a Prometeo a robar el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, un acto que le costaría caro a Prometeo, pues Zeus lo castigó encadenándolo a una roca y enviando un águila para devorar su hígado. La historia de Hermes y Argos. Hermes también es famoso por haber matado al gigante Argos, quien tenía 100 ojos y fue puesto por Zeus para vigilar a la ninfa Io. Como Argos nunca dormía, Hermes utilizó su astucia para dormirlo con un canto hipnótico mientras contaba historias y, en el momento en que Argos cerró todos sus ojos, lo mató. Luego, Hermes liberó a Io, quien había sido transformada en una vaca por Hera. Hermes y la creación de los caminos. Hermes también fue el dios de los caminos y de los viajeros. Se le atribuye la creación de las primeras rutas comerciales y caminos entre las ciudades, asegurando que los mercaderes pudieran llevar sus productos de un lugar a otro de manera eficiente y sin problemas. Esto le dio una gran importancia en la vida diaria de los griegos, que dependían de estos caminos para el comercio y la comunicación. Hermes como dios de la astucia y la mentira. Una de las características más prominentes de Hermes es su vínculo con la astucia, la trampa y la persuasión. A menudo se le ve como un dios que no se atiene a reglas estrictas, sino que emplea su ingenio y habilidad para manipular las situaciones a su favor. Es un dios que no solo engaña a los mortales, sino también a otros dioses, utilizando la persuasión y la inteligencia para alcanzar sus objetivos. Hermes en la cultura. En la cultura griega, Hermes no solo era un dios venerado, sino también una figura que representaba ciertos aspectos de la sociedad. En las antiguas ceremonias, Hermes estaba vinculado a la protección de los viajeros y comerciantes, y se le honraba con estatuas a menudo situadas en las encrucijadas de caminos y mercados, lugares donde se encontraba el cruce de destinos, donde el comercio y el tránsito de personas se encontraban. Esas estatuas, llamadas hermas, eran pilares de piedra que representaban su rostro o busto. El culto a Hermes. El culto a Hermes fue especialmente popular en las ciudades griegas que dependían del comercio, ya que se le consideraba un protector de los comerciantes y viajeros. Los comerciantes solían ofrecerle oraciones y sacrificios para asegurar que sus rutas fueran seguras y sus negocios prosperaran. En las representaciones artísticas, Hermes es comúnmente mostrado con su caduceo, un bastón con 2 serpientes entrelazadas, que es un símbolo de su habilidad para negociar y mediar entre los dioses y los humanos. Este caduceo también se asocia con la paz, el comercio y el equilibrio, ya que Hermes, como dios de la comunicación y las transacciones, podía hacer que las disputas se resolvieran sin violencia. Hermes en la época romana. Los romanos adoptaron a Hermes en su panteón bajo el nombre de Mercurio, quien conservó muchos de los aspectos del dios griego. Sin embargo, en la cultura romana, Mercurio llegó a ser considerado más como un dios del comercio y las finanzas que en Grecia, donde tenía un espectro de influencia más amplio. Conclusión. Hermes es un dios multifacético que combina la astucia, la rapidez y la habilidad para moverse entre los mundos. Es un mediador entre los dioses y los mortales,
el guía de las almas y un dios relacionado con la protección de los viajes y el comercio. Aunque muchas veces se le asocia con el engaño, su papel en la mitología griega es fundamental, ya que facilita la comunicación y el intercambio de ideas y bienes. Su carácter travieso y su destreza para resolver problemas con astucia lo convierten en uno de los dioses más interesantes del Olimpo. Hefesto es una figura fascinante y compleja dentro de la mitología griega, conocida por ser el dios de la forja, el fuego, los herreros, la metalurgia y la creación de artefactos mágicos. A pesar de ser uno de los dioses más talentosos del Olimpo, su vida personal está marcada por el rechazo, la discapacidad y las tragedias, lo que le otorga una característica única entre los dioses griegos. El nacimiento y la discapacidad de Hefesto. Hefesto es hijo de Zeus y Hera, aunque existen diferentes versiones de su nacimiento. En una de las versiones más conocidas, Hera, celosa de Atenea, decidió tener a Hefesto por sí misma, sin la intervención de Zeus. La diosa lo concibió sin la ayuda de su esposo, y cuando nació, Hefesto era tan feo y deforme que Hera, horrorizada, lo rechazó y lo arrojó desde el Olimpo. Este acto de abandono marcó su vida. Hefesto cayó durante un día entero desde el cielo hasta la tierra, donde aterrizó en la isla de Lemnos. Allí, fue encontrado por los cíclopes, quienes lo cuidaron y lo enseñaron en el arte de la metalurgia. Este acto de abandono por parte de su madre fue un golpe profundo, pero también un punto de inflexión que lo impulsó a convertirse en un experto artesano y creador. A pesar de su deformidad, Hefesto desarrolló habilidades extraordinarias, forjando no solo herramientas y armas para los dioses, sino también objetos mágicos que tenían poderes especiales. Se convirtió en el herrero divino que todo el Olimpo necesitaba para crear artefactos, armas y armaduras que cambiarían el curso de muchas batallas míticas. Hefesto en el Olimpo. Cuando Hefesto creció y se estableció como el herrero de los dioses, regresó al Olimpo. Al principio, no fue bien recibido debido a su apariencia física. Sin embargo, su habilidad y destreza en la forja lo hicieron indispensable para los dioses. Se le encargaron tareas como la creación de las armas de los héroes y los dioses, incluyendo el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, el casco de invisibilidad de Hades y las famosas sandalias aladas de Hermes. Uno de los trabajos más emblemáticos de Hefesto fue la creación de la famosa armadura de Aquiles durante la guerra de Troya. Cuando el héroe griego necesitaba un conjunto de armaduras mágicas, fue Hefesto quien, con su destreza, lo dotó de una armadura que lo haría casi invulnerable en la batalla. La relación con Afrodita. Aunque Hefesto es conocido principalmente por sus habilidades como herrero, su vida personal estuvo llena de altibajos. La historia de su matrimonio con Afrodita, la diosa del amor y la belleza, es una de las más trágicas de la mitología griega. A pesar de ser un dios hábil y talentoso, Hefesto no era atractivo físicamente, y Afrodita, diosa de la belleza y el amor, no estaba interesada en él desde el principio. Zeus, al ver que Hefesto era un buen partido, lo casó con Afrodita. Sin embargo, la relación fue problemática desde el principio, ya que Afrodita estaba enamorada de Ares, el dios de la guerra. La infidelidad de Afrodita con Ares fue una de las historias más conocidas, y Hefesto, al descubrir la traición, ideó una trampa. Hefesto forjó una red de metal invisible y extremadamente fuerte y la coló en la cama de Afrodita y Ares. Cuando los amantes se acostaron juntos, Hefesto los atrapó y los exhibió ante todos los demás dioses, ridiculizándolos. Este acto de venganza no hizo más que acentuar la infelicidad de su matrimonio. Aunque Afrodita y Ares continuaron su relación amorosa, Hefesto nunca se divorció de su esposa y siguió desempeñando su papel como herrero de los dioses. Hefesto como un dios benevolente. A pesar de los conflictos familiares, Hefesto era un dios con un carácter honorable y generoso, especialmente hacia los mortales y los héroes. Se le atribuía la creación de diversos objetos mágicos que ayudaban en las gestas heroicas, como la famosa espada de Aquiles o las armas que ayudaron a Perseo a derrotar a Medusa. Se decía que Hefesto no solo ayudaba a los dioses y a los héroes, sino que también era responsable de la creación de los primeros seres humanos. En algunas versiones del mito, Hefesto fue quien modeló a los humanos a partir de arcilla y les dio vida, lo que lo vinculó con la creación y la evolución de la civilización. Además, Hefesto es un dios que representa la perseverancia y la resiliencia.
A pesar de su fealdad, su discapacidad y las dificultades en su vida personal, siempre logró encontrar una forma de ser valorado y respetado por su talento y su labor. Su historia nos enseña sobre la importancia de la habilidad, el trabajo duro y la capacidad de superar las adversidades. El templo de Hefesto. En la antigua Grecia, Hefesto era venerado especialmente en Atenas, donde se le dedicaron varios templos. El más importante de ellos fue el templo de Hefesto, también conocido como el templo de Paesteion, situado en el Ágora de Atenas. Este templo es uno de los mejor conservados de la antigua Grecia y muestra la importancia del dios en la vida cotidiana de los griegos, especialmente en las actividades de la forja y la metalurgia. Legado y simbolismo de Hefesto. El legado de Hefesto no solo se limita a la mitología, sino también a la cultura occidental. Es considerado el patrón de los artesanos y obreros, así como un símbolo de la resiliencia, el trabajo arduo y la capacidad de encontrar belleza en la imperfección. Su figura también se ha asociado con la creación de artefactos de gran poder y la habilidad para transformar el mundo a través de la mano del hombre. El mito de Hefesto, a pesar de sus dificultades personales, muestra cómo los talentos individuales pueden superar las limitaciones físicas y sociales, haciendo que el trabajo y la creatividad sean el camino hacia el respeto y la influencia. En un mundo donde las apariencias eran muy valoradas, Hefesto es el ejemplo del dios que, a pesar de ser desechado por su madre y no ser físicamente atractivo, encuentra su fuerza en lo que realmente importa, su habilidad, su sabiduría y su capacidad para crear. Dionisio, el dios del vino, la fiesta, la libertad, la éxtasis y el teatro, es una de las deidades más complejas y fascinantes del panteón griego. Su historia y su influencia abarcan muchos aspectos de la vida humana, desde las celebraciones más alegres hasta las tensiones entre la civilización y la naturaleza salvaje. Dionisio no solo era el dios del vino y la embriaguez, sino también el protector del arte del teatro, especialmente de la tragedia y la comedia. A través de su culto, se abordaban temas como la liberación, la transgresión y la transformación, los cuales siguen siendo relevantes hoy en día. El origen de Dionisio. Dionisio tiene un nacimiento extraordinario que ya refleja su naturaleza ambigua y caótica. Según la mayoría de las versiones del mito, Dionisio es hijo de Zeus y Sémele, una mortal hija de Cadmo, rey de Tebas. Sin embargo, la historia de su concepción está rodeada de tragedia y engaño. Sémele, engañada por la diosa Hera, celosa de la relación de Zeus con la mortal, pidió a Zeus que le mostrara su verdadera forma divina. Como era habitual, la visión de Zeus en todo su esplendor era demasiado poderosa para un mortal, y Sémele murió al instante. Zeus, devastado por la muerte de su amada, salvó a Dionisio que aún estaba en su vientre, y lo cosió en su muslo. Así, Dionisio nació de la pierna de Zeus, lo que le dio un origen divino, pero también una naturaleza un tanto inusual, como un dios que surge del mismo Dios supremo, pero de una manera menos convencional. Este nacimiento, que podría interpretarse como una transgresión a las leyes de la naturaleza, marca a Dionisio como un dios que rompe los límites, un ser que trasciende las fronteras del orden establecido. El culto de Dionisio. El culto a Dionisio estaba profundamente ligado a la idea de la liberación a través de la embriaguez, el éxtasis y la danza. Sus seguidores, los báquides o ménades, mujeres que lo adoraban en los bosques, se entregaban a ritos de éxtasis en los que se despojaban de las restricciones sociales y se entregaban completamente a la naturaleza y la pasión. Dionisio simbolizaba la destrucción de las normas, el abandono de las inhibiciones y la conexión con lo primordial. El vino, un regalo de Dionisio, era uno de los principales vehículos para alcanzar ese estado de transgresión, pues los mortales que bebían su néctar podían liberar sus emociones reprimidas y alcanzar una forma de comunión divina. En los ritos, las mujeres, descalzas y desordenadas, danzaban frenéticamente, a veces alcanzando un estado de locura, lo que reflejaba el poder del dios para trastocar la razón humana y sumergir a los mortales en un estado salvaje y desinhibido. Dionisio y el teatro. Otro aspecto fundamental del culto a Dionisio es su estrecha relación con el teatro. Los dionisíacas eran festivales en su honor, celebrados anualmente en Atenas. Estos festivales fueron cruciales para el desarrollo del teatro griego, y durante ellos, se representaban obras de teatro que incluían tanto tragedias como comedias.
Se dice que Dionisio inspiró la tragedia griega, un género que comenzó como parte de sus ritos. El gran dramaturgo Esquilo, que escribió tragedias en honor a Dionisio, usó el teatro como una forma de explorar temas sobre los dioses, la moral y el destino. A través de la tragedia, Dionisio no solo estaba presente como un dios festivo, sino también como un dios que representaba las tensiones de la vida humana, el sufrimiento, la catarsis y la redención. En sus celebraciones, los mortales imitaban la vida y la muerte, y las representaciones teatrales eran una forma de liberación, para el espectador, un medio para procesar las emociones y los conflictos humanos en un espacio sagrado. El teatro se convirtió, por tanto, en una forma de veneración a Dionisio, una forma en la que los humanos podían conectar con la divinidad a través de la emoción y el arte. Dionisio, el liberador y el castigador. Dionisio es conocido tanto por su capacidad de liberar a los mortales de sus restricciones como por su capacidad de castigar a aquellos que lo desprecian o no lo respetan. En este sentido, tiene una naturaleza dual, es un dios de la alegría y la liberación, pero también de la venganza. Uno de los mitos más conocidos sobre su naturaleza vengativa es el de su castigo a Penteo, rey de Tebas. Penteo se mostró escéptico sobre el culto a Dionisio y trató de suprimirlo, considerando que era un rito salvaje e indeseable. En respuesta, Dionisio lo engañó, haciéndole creer que podía espiar a las Ménades durante sus rituales. Cuando Penteo se disfrazó de mujer para entrar en el bosque y observar el rito, las Ménades, bajo la influencia del dios, lo atacaron y lo desgarraron. Esta historia es un ejemplo claro de cómo Dionisio puede ser tanto liberador como destructor, libera a sus seguidores a través de la transgresión, pero castiga a aquellos que intentan resistir su poder. Dionisio y el amor. Aunque Dionisio es un dios vinculado a la fiesta y el caos, también tiene historias de amor significativas. Su relación con Ariadna es particularmente famosa. Ariadna, hija del rey Minos de Creta, había ayudado a Teseo a escapar del laberinto, pero fue abandonada por él en la isla de Naxos. Dionisio la encontró y la hizo su esposa. Juntos tuvieron hijos y vivieron felices, y Dionisio le dio a Ariadna un lugar en el cielo como una constelación. Dionisio también tuvo varios otros amores, tanto divinos como mortales, lo que refuerza su naturaleza exuberante y desinhibida. Su influencia estaba relacionada con la unión de opuestos, desde la embriaguez hasta la pasión y la creatividad artística. La naturaleza ambigua de Dionisio. Dionisio es uno de los dioses más complejos y ambiguos de la mitología griega. No solo representa la alegría y el placer, sino también la disolución del orden establecido. A través de su figura, se exploran temas de liberación y caos, de la transformación de la sociedad civilizada a la naturaleza salvaje, y del viaje hacia lo desconocido y lo irracional. Es un dios que representa la paradoja humana, es tanto creador como destructor, una deidad de la locura y la razón, del arte y el caos, del placer y el sufrimiento. Dionisio, en su aspecto más esencial, refleja la necesidad humana de encontrar un equilibrio entre lo racional y lo irracional, entre el orden y el caos, entre la vida cotidiana y la exaltación trascendental. Este equilibrio entre luces y sombras hace de Dionisio una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la mitología griega, un dios cuyas celebraciones aún resuenan en el arte, la cultura y la psicología humanas. La titanomaquia es uno de los mitos más épicos de la mitología griega, que narra la lucha titánica entre los dioses del Olimpo y los titanes, los primeros dioses que gobernaron el universo. Este conflicto se presenta como una guerra total por el control del mundo, en la que las fuerzas de la naturaleza, la justicia y el destino juegan un papel crucial. Los precedentes, el reino de los titanes. Antes de la titanomaquia, el mundo estaba gobernado por los titanes, una raza de poderosos seres divinos que eran descendientes de Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. Los titanes eran enormes y fuertes, y estaban liderados por Cronos, el más joven de los titanes, quien derrocó a su propio padre, Urano, para tomar el poder. Sin embargo, Cronos era temeroso de que sus propios hijos lo despojaran de su trono, por lo que decidió devorarlos tan pronto como nacían. Rea, su esposa, sufrió al ver cómo sus hijos desaparecían en el estómago de Cronos. Así que, cuando estaba a punto de dar a luz a su sexto hijo, Zeus, decidió engañar a Cronos. Le dio una piedra envuelta en pañales,
que Cronos devoró pensando que era su hijo recién nacido. Mientras tanto, Rea escondió a Zeus en una cueva en Creta, donde fue criado por la ninfa Maltea y alimentado por la cabra que le daba leche. El nacimiento de Zeus y el retorno de la lucha. Cuando Zeus alcanzó la madurez, se rebeló contra su padre. Con la ayuda de Metis, la diosa de la sabiduría, Zeus hizo que Cronos vomitara a sus 5 hermanos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, quienes habían estado en su interior durante años. Reunidos nuevamente, los hermanos juraron vengarse de Cronos y de los titanes, quienes los habían mantenido prisioneros. Zeus formó una alianza con Hades, el dios del inframundo, Poseidón, el dios del mar, Hera, Deméter y Hestia. Juntos, decidieron librar una guerra contra Cronos y los titanes para ganar el dominio sobre el universo. La batalla de la Titanomaquia. La Titanomaquia fue una guerra feroz que duró 10 años. Los titanes, liderados por Cronos, luchaban desde su fortaleza en el monte Otris, mientras que los dioses olímpicos, bajo el liderazgo de Zeus, se alineaban contra ellos desde el monte Olimpo. La intervención de los cíclopes y los hecatón quiros. En este punto crucial, los dioses olímpicos recibieron ayuda inesperada. Zeus liberó a los cíclopes y a los hecatón quiros, 2 razas de seres encarcelados por Cronos en las profundidades del Tártaro. Los cíclopes eran gigantes de un solo ojo y maestros en la forja, y les entregaron a los dioses 3 poderosas armas, el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el yunque para Hefesto. Los hecatón quiros, unos monstruos con 100 brazos y 50 cabezas, aportaron su fuerza descomunal y lucharon ferozmente en las batallas. El asalto final. La batalla fue decisiva cuando Zeus usó su rayo para derrotar a Cronos y a otros titanes. Con la ayuda de sus hermanos y las criaturas liberadas, los dioses olímpicos finalmente prevalecieron. Cronos y los titanes fueron derrotados y encarcelados en el Tártaro, el más profundo de los abismos del inframundo. Algunos titanes, como Prometeo y Epimeteo, se alinearon con los dioses olímpicos y evitaron la condena. El reparto del mundo. Tras la victoria, Zeus, Poseidón y Hades se repartieron el control del mundo. Zeus se convirtió en el rey de los dioses y gobernante del cielo, Poseidón recibió el dominio sobre el mar, los océanos y los terremotos, y Hades fue asignado como el dios del inframundo, donde gobernaría sobre las almas de los muertos. Las diosas Hera, Deméter y Hestia fueron reconocidas por su autoridad en sus respectivos dominios, el matrimonio y la familia, la agricultura y la fertilidad, y el hogar y la armonía. Consecuencias de la Titanomaquia. La Titanomaquia no solo marcó el triunfo de los dioses olímpicos, sino que también estableció una nueva jerarquía en el universo. A partir de este momento, los titanes fueron relegados a las profundidades del Tártaro, y el dominio de los dioses del Olimpo se consolidó. Sin embargo, la guerra también dejó un legado de rencores y tensiones que perduraron en muchas de las relaciones entre los dioses. La lucha por el poder y el control continuaría siendo un tema recurrente en la mitología griega, como se ve en las numerosas historias de traiciones, celos y rivalidades entre los dioses. Además, la Titanomaquia establece una diferencia entre los dioses del orden y la justicia, los olímpicos, y los del caos y la fuerza bruta, los titanes. Este mito es una alegoría de la lucha entre el orden cósmico y la anarquía, el bien y el mal, la civilización y la barbarie. La Titanomaquia en la cultura griega. La Titanomaquia fue una historia fundamental en la cultura griega, ya que reflejaba no solo las batallas cósmicas entre los dioses, sino también los valores de la justicia, el coraje y el sacrificio. Además, las historias de los titanes y su derrota influenciaron muchas otras historias mitológicas, como el mito de Prometeo, quien desafió a Zeus para robar el fuego y dárselo a los humanos, un acto de rebelión que continuaba el espíritu de la Titanomaquia, pero desde una perspectiva moral y humana. La Titanomaquia también inspiró a los artistas y escritores de la antigua Grecia, quienes representaron la batalla en esculturas, pinturas y tragedias, capturando la esencia del conflicto cósmico entre los dioses y los titanes. La gigantomaquia es uno de los mitos más fascinantes de la mitología griega, una gran batalla entre los dioses del Olimpo y los gigantes, seres monstruosos nacidos de la sangre de Urano. Esta guerra, que simboliza la lucha por el orden y la supremacía del cosmos, es una de las grandes epopeyas de la mitología griega,
y refleja el conflicto entre el orden divino de los dioses y el caos primordial. El origen de los gigantes. Los gigantes nacieron cuando Urano, el cielo, fue castrado por su hijo Cronos, quien lanzó los genitales de su padre al mar. De la sangre que cayó en la tierra, surgieron los gigantes. Eran seres de gran tamaño y fuerza descomunal, con una gran enemistad hacia los dioses olímpicos, a quienes consideraban usurpadores del trono del universo. Esta relación conflictiva entre los dioses y los gigantes llevó a que estos últimos se rebelaran contra el Olimpo, buscando venganza por la castración de Urano y la posterior derrota de los titanes. El comienzo de la batalla. La gigantomaquia comienza cuando los gigantes, liderados por Alcyoneus, el gigante inmortal de los mares, y Encelado, deciden emprender una guerra abierta contra los dioses del Olimpo. Estos seres monstruosos, debido a su origen, tienen un poder y resistencia formidables. Los gigantes poseen la habilidad de regenerarse, lo que los hace casi indestructibles. Sin embargo, los dioses del Olimpo sabían que no podían ser derrotados tan fácilmente. El papel de los dioses. Cada dios olímpico toma un rol activo en la batalla, y algunos de ellos, como Hera, Atenea, Zeus y Apolo, lideran el enfrentamiento. Zeus, el líder de los dioses, lanza poderosos rayos contra los gigantes. Su capacidad de control sobre el cielo y los rayos le otorga una ventaja crucial en la batalla. Hera se une a los dioses, pero como diosa de la familia y el matrimonio, también actúa como una estratega en la defensa del Olimpo. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, lucha con gran astucia, utilizando su inteligencia para organizar las fuerzas divinas y derrotar a los gigantes de manera estratégica. Apolo y Artemisa, los gemelos solares, luchan como guerreros de gran destreza, con Apolo disparando flechas mortales y Artemisa atacando a los gigantes desde la distancia. Hefesto, el herrero del Olimpo, crea armas y artefactos mágicos para ayudar a los dioses en su lucha. Ares, el dios de la guerra, combate con furia y pasión, simbolizando la brutalidad de la guerra. La intervención de Heracles. A pesar de la fuerza y habilidad de los dioses, los gigantes son casi invencibles debido a su capacidad de regenerarse. Para asegurarse de la victoria, Heracles, Hércules en la mitología romana, juega un papel decisivo. Heracles, un semidios hijo de Zeus y la mortal Alcmena, es conocido por su fuerza sobrehumana y su valentía. En la gigantomaquia, se le da la tarea de matar a los gigantes que son inmortales, ya que solo un héroe mortal puede matar a un gigante inmortal. Heracles logra derrotar a Alcyoneus, quien, aunque invulnerable en su tierra natal, cae cuando Heracles lo aleja de su hogar. Otro gigante destacado que cae a manos de Heracles es Porfirión, quien había sido uno de los más poderosos. Con la ayuda de los dioses, Heracles derrota a los gigantes que quedan, asegurando la victoria del Olimpo. La derrota de los gigantes. La gigantomaquia culmina con la derrota total de los gigantes. Cada uno de ellos es derribado y destruido, ya sea por la intervención directa de los dioses o por la astucia de los héroes mortales, como Heracles. Algunos gigantes, como Encelado, son enterrados bajo montañas, donde se cree que todavía luchan bajo la tierra. Encelado, por ejemplo, es aplastado por Atenea, quien lo sepulta bajo el monte Etna, y se dice que el volcán sigue en erupción debido a su enojo. Simbolismo y legado. La gigantomaquia simboliza la lucha entre el orden divino de los dioses olímpicos y el caos primordial representado por los gigantes. La victoria de los dioses es un reflejo de su supremacía en el universo, asegurando el orden cósmico después de la rebelión de los titanes y los gigantes. También subraya la importancia de la cooperación entre los dioses, los héroes y la sabiduría divina para preservar el orden y la estabilidad en el mundo. Este mito fue muy popular en el arte y la cultura griega, representado en esculturas, vasos y relieves. Uno de los más famosos es el friso de la gigantomaquia en el Partenón de Atenas, que muestra a los dioses luchando contra los gigantes en una batalla dramática y dinámica, llena de movimiento y energía. Influencia posterior. La gigantomaquia también tiene un impacto significativo en la tradición artística y literaria de la cultura occidental. En la Roma antigua, el mito se adaptó y continuó siendo una fuente de inspiración para los artistas. Además, el concepto de la lucha entre el orden y el caos ha sido recurrente a lo largo de la historia,
influyendo en diversas obras literarias, películas y otras formas de arte. El mito de la gigantomaquia refleja una de las grandes preocupaciones de la mitología griega, el miedo al caos y la lucha por mantener el orden en el universo. La victoria de los dioses en esta guerra definitiva les permitió seguir gobernando el mundo, pero también mostró la importancia de la alianza entre los dioses y los mortales para enfrentar las fuerzas descontroladas del universo. Las historias de amor, engaños y conflictos entre los dioses del Olimpo son numerosas y reflejan las pasiones, traiciones y complejidades de la naturaleza humana. Aquí tienes un resumen de algunas de las más destacadas. Zeus y sus amores. Zeus, el rey de los dioses, es famoso por sus numerosas aventuras amorosas, a menudo engañando a su esposa Hera. Entre sus romances más conocidos están Leda y el cisne. Zeus se transformó en un cisne para seducir a la reina Leda. De esta relación nacieron dos pares de gemelos, entre ellos Helena de Troya, cuya belleza causó la guerra más famosa de la mitología. Europa. Zeus se transformó en un toro blanco para llevarse a Europa, una princesa fenicia. De este romance nacieron 3 hijos, uno de los cuales fue Minos, rey de Creta. Alcmene y Hércules. Zeus se disfrazó de esposo de Alcmene para concebir a Hércules, el héroe más grande de Grecia, quien a menudo tenía que enfrentarse a los castigos de Hera debido a su nacimiento ilegítimo. Hera y sus celos. Hera, esposa de Zeus, es conocida por sus celos y su naturaleza vengativa contra las amantes y los hijos ilegítimos de su esposo. Algunas de sus venganzas más notorias incluyen Heracles. Hércules Hera odió a Hércules desde su nacimiento, pues era hijo de Zeus con Alcmene. Lo hizo pasar por 12 trabajos imposibles, llenos de sufrimiento, como castigo por su existencia. Io. Cuando Zeus se enamoró de Io, una sacerdotisa, Hera la transformó en una vaca y la persiguió con un enjambre de moscas para torturarla. Afrodita y Ares. Afrodita, diosa del amor y la belleza, tuvo un romance con Ares, el dios de la guerra, aunque estaba casada con Hefesto, el dios de la forja. Hefesto, al descubrir la infidelidad, tendió una trampa a la pareja, atrapándolos desnudos en una red y exponiéndolos al resto de los dioses. Esta historia muestra las pasiones y traiciones dentro del Olimpo. Apolo y Dafne. Apolo, el dios del sol y la música, se enamoró de Dafne, una ninfa, pero ella no correspondía a su amor. Apolo la persiguió, y cuando Dafne pidió ayuda a su padre, el dios Río, él la transformó en un laurel para salvarla. Desde entonces, Apolo adoptó el laurel como símbolo de su amor no correspondido. Hades y Perséfone. Hades, el dios del inframundo, secuestró a Perséfone, la hija de Deméter, para convertirla en su esposa. Aunque al principio fue una relación forzada, con el tiempo, Perséfone y Hades desarrollaron un vínculo profundo. Este mito explica la creación de las estaciones. Cuando Perséfone está en el inframundo, la tierra se vuelve estéril, invierno, y cuando regresa a la superficie, la tierra florece, primavera. Pigmalión y Galatea. Pigmalión, un escultor de Chipre, creó una estatua de una mujer tan hermosa que se enamoró de ella. Apasionado por su obra, pidió a Afrodita que la trajera a la vida. Afrodita accedió, y Galatea cobró vida, convirtiéndose en la esposa de Pigmalión. Estas historias reflejan cómo los dioses se relacionaban entre sí y con los humanos, llenas de amores intensos, engaños traicioneros y la lucha por el poder y la felicidad. Aunque los dioses eran inmortales, sus emociones y comportamientos eran profundamente humanos, lo que les otorgaba una conexión especial con los mortales. El papel de los dioses en la vida humana, según la mitología griega, era fundamental y directo. Los dioses no eran entidades distantes o abstractas, sino seres poderosos y caprichosos que influían constantemente en los eventos de la vida cotidiana, en los destinos de los individuos y en el curso de las civilizaciones. Estos dioses olímpicos se mezclaban con los mortales, ya fuera en forma de intervención directa o a través de augurios, sueños y oráculos. 1. Intervención directa en las vidas de los mortales. Los dioses a menudo intervenían directamente en las vidas humanas, ya sea para ayudarlas o para castigarlas. Los dioses tenían una relación intrínseca con los mortales, no solo como seres temidos y venerados, sino como entidades que podían influir en la prosperidad o la destrucción de un individuo o una ciudad.
Zeus, por ejemplo, como rey de los dioses, estaba dispuesto a castigar a aquellos que desobedecían las leyes divinas. Sin embargo, también podía ser benevolente y ayudar a los mortales si le agradaban. La justicia y el orden cósmico eran dos de sus mayores preocupaciones. Atenea era conocida por inspirar a los héroes. En la Odisea, por ejemplo, ella ayuda a Odiseo a regresar a su hogar, guiándole e inspirándole a tomar decisiones sabias durante sus viajes. Apolo, como dios de la profecía y la medicina, tenía un papel crucial en la vida humana. Los humanos consultaban sus oráculos, como el de Delfos, para obtener consejos sobre decisiones importantes, como si debían entrar en guerra o si sus cosechas serían exitosas. El destino y el poder de los dioses sobre él. Una de las características más destacadas en la mitología griega es la creencia en el destino, y cómo éste está entrelazado con la voluntad de los dioses. Aunque los dioses podían intervenir directamente en los eventos de la vida humana, también existía la noción de un destino predeterminado que ni siquiera los propios dioses podían cambiar completamente. Los Moiras, las tres diosas del destino, Cloto, Láquesis y Atropos, eran las encargadas de tejer el destino de todos los seres vivos, incluso de los dioses. Si bien los dioses podían influir en el destino de los mortales, no podían evitar que los hilos del destino se cumplieran. Esta idea se refleja, por ejemplo, en la historia de Edipo, quien no pudo evitar el destino que le fue impuesto por los dioses, a pesar de todos sus intentos por eludirlo. El papel de los sacrificios y las ofrendas. Los mortales rendían culto a los dioses a través de sacrificios y ofrendas, con la esperanza de ganarse su favor o evitar su ira. Este culto se realizaba en templos, altares y santuarios, y los sacrificios eran una parte esencial de la vida religiosa. Las ofrendas podían ser de alimentos, animales, o incluso objetos valiosos. Los sacrificios a Hera, por ejemplo, buscaban ganar protección en el matrimonio y la familia. Los sacrificios a Apolo buscaban obtener sabiduría y dirección a través del oráculo de Delfos. Los sacrificios a Deméter eran esenciales para asegurar buenas cosechas y, por lo tanto, la supervivencia de la comunidad. El destino y el poder de los dioses sobre él. Una de las características más destacadas en la mitología griega es la creencia en el destino, y cómo éste está entrelazado con la voluntad de los dioses. Aunque los dioses podían intervenir directamente en los eventos de la vida humana, también existía la noción de un destino predeterminado que ni siquiera los propios dioses podían cambiar completamente. Los Moiras, las tres diosas del destino, Cloto, Láquesis y Atropos, eran las encargadas de tejer el destino de todos los seres vivos, incluso de los dioses. Si bien los dioses podían influir en el destino de los mortales, no podían evitar que los hilos del destino se cumplieran. Esta idea se refleja, por ejemplo, en la historia de Edipo, quien no pudo evitar el destino que le fue impuesto por los dioses, a pesar de todos sus intentos por eludirlo. El papel de los sacrificios y las ofrendas. Los mortales rendían culto a los dioses a través de sacrificios y ofrendas, con la esperanza de ganarse su favor o evitar su ira. Este culto se realizaba en templos, altares y santuarios, y los sacrificios eran una parte esencial de la vida religiosa. Las ofrendas podían ser de alimentos, animales, o incluso objetos valiosos. Los sacrificios a Hera, por ejemplo, buscaban ganar protección en el matrimonio y la familia. Los sacrificios a Apolo buscaban obtener sabiduría y dirección a través del oráculo de Delfos. Los sacrificios a Deméter eran esenciales para asegurar buenas cosechas y, por lo tanto, la supervivencia de la comunidad. Los héroes y los dioses. Los héroes, figuras semidivinas nacidas de la unión entre un dios y un mortal, jugaban un papel crucial en la relación entre los dioses y los mortales. Los dioses ayudaban a los héroes, pero también los desafiaban, los ponían a prueba y, en algunos casos, eran responsables de sus caídas. Heracles, uno de los héroes más famosos, fue hijo de Zeus y Alcmena. Aunque fue dotado de una fuerza increíble, pasó por 12 trabajos extremadamente difíciles, muchos de los cuales fueron órdenes directas de los dioses. Aquiles, otro héroe destacado de la Ilíada, era hijo de la diosa Tetis y un mortal. Su destino, aunque favorecido por los dioses, estaba marcado por la muerte en la guerra de Troya, un destino que no pudo evitar. La muerte y la vida después de la muerte.
La relación de los dioses con los mortales también incluía el tema de la muerte y la vida después de la muerte. Los dioses del Olimpo no se encargaban directamente del inframundo, pero Hades, el hermano de Zeus y gobernante del reino de los muertos, jugaba un papel importante en este aspecto. Los muertos eran juzgados por Minos, Radamantis y Eaco en el inframundo, y sus destinos eran determinados por sus acciones en vida. Si alguien había vivido una vida honorable, podía encontrar la paz en los campos elíseos, mientras que los que habían cometido crímenes fueron castigados en los tormentos del Tártaro. El fin del dominio olímpico se produjo cuando nuevas religiones, especialmente el cristianismo, se expandieron por el Imperio Romano. A medida que el cristianismo ganaba seguidores y se convertía en la religión oficial del imperio en el siglo IV d.C., el culto a los dioses olímpicos fue considerado pagano y perseguido. Templos dedicados a los dioses fueron abandonados o destruidos, y el Olimpo dejó de ser el centro de la fe de los pueblos griegos y romanos. Aunque su culto terminó, la influencia de estos dioses sigue viva en la cultura y en la literatura hasta nuestros días.